Bienvenidos al podcast de efectos sociodemográficos de la migración. Migración interna, una voz con múltiples sentidos y definiciones. Hola, bienvenidos una vez más al podcast de los efectos sociodemográficos de la migración. Hoy estaremos abordando el tema del efecto desigualdad que produce la migración interna. La dinámica territorial del efecto composición altera las disparidades territoriales en materia de composición. Esto es que puede acentuar o atenuar las desigualdades en materia de relación de masculinidad, de relación de dependencia demográfica, de proporción de población indígena o de promedio de escolaridad. Por ejemplo, si la migración genera migración neta de población indígena en zonas con bajo porcentaje de indígenas, entonces contribuye a reducir las disparidades territoriales de este porcentaje. Por otra parte, si la gente con educación alta se traslada a las zonas con mayor educación, seguramente la migración ensancha las disparidades educativas entre las zonas. Lo descrito anteriormente es bastante intuitivo, aunque igual requeriría de varias precisiones para una formalización estricta. De cualquier manera, la narrativa anterior no permite estimar cuantitativamente este efecto de desigualdad. Esto último se puede lograr mediante varios procedimientos, y con la presentación de dos de ellos concluye este ciclo del podcast sobre los efectos de la migración interna. El primer procedimiento corresponde al coeficiente de la línea de ajuste de la nube de puntos del gráfico entre el efecto de composición de la migración neta sobre uno de los atributos mencionados en el episodio anterior y el valor contrafactual del mismo atributo. Valores positivos del coeficiente nos indica un efecto de la migración neta ensanchador de las desigualdades territoriales del atributo. Por su parte, los valores negativos del coeficiente nos indica un efecto de la migración neta reductor de las desigualdades territoriales del atributo. El segundo procedimiento corresponde al cotejo de índices de desigualdad territorial factuales y contrafactuales. Un valor positivo del índice nos indica que el efecto de la migración neta aumenta el índice, por lo que ensancha la desigualdad. Mientras que un valor negativo del índice, el efecto de la migración neta reduce el índice, por lo que se reduce la desigualdad. En este episodio, este procedimiento se aplica para evaluar el efecto de la migración neta sobre el índice de disimilitud de la distribución territorial de la población con estudios universitarios, usando a la población de 25 años y más para tales efectos, para evitar la distorsión de la estructura etaria sobre el indicador original, que vendría siendo el porcentaje de población con estudios universitarios. Seguidamente presentamos un ejemplo correspondiente al procedimiento número 1. En el gráfico se muestra el caso del efecto de la migración neta sobre las disparidades en materia de relación de masculinidad en el territorio genérico, usando las matrices expuestas en el episodio anterior. Considerando el último cuadro mostrado, se crea un cuadro de nube con el efecto de la migración neta sobre la relación de masculinidad de cada provincia y la relación de masculinidad contrafactual de cada provincia. La recta que ajusta dicha nube de 4 puntos es marcadamente negativa y por ello la conclusión es que la migración entre provincias reduce las disparidades de la relación de masculinidad entre regiones. Cabe destacar que este indicador no es ponderado y otorga el mismo valor a cada entidad o provincia A, B, C y D, lo que entraña riesgos estadísticos. Adicionalmente, su interpretación no es intuitiva, por ser el coeficiente de la pendiente de una recta de ajuste. Por su parte, el ejemplo correspondiente al procedimiento número 2, usando solo los marginales factuales y contrafactuales, calcula un índice de disimilitud de los hombres factual con migración y otro contrafactual sin migración o premigración si se quiere. Su diferencia se interpreta como el efecto de la migración sobre la desigualdad territorial de la distribución según sexo
medida con el índice de disimilitud de hombres cuya contracara es el mismo índice, pero de mujeres. En este caso, que usa los mismos datos que el procedimiento anterior, la medida resumen de desigualdad territorial sí permite obtener un número, que es además autoponderado por trabajar con valores absolutos, que generan el índice de disimilitud, que precisa la magnitud del efecto desigualdad. En este caso, la migración reduce en 4.026 puntos porcentuales la desigualdad territorial de la relación de dependencia y reduce en un 20.1% esta desigualdad. Esto se expresa como el efecto relativo igual al efecto absoluto sobre el índice de disimilitud dividido entre el valor contrafactual del índice de disimilitud multiplicado por 100. El efecto composición de la migración puede ser particularmente significativo y relevante, tanto en términos teóricos como de política. En el caso de la migración intrametropolitana, el efecto composición de la migración puede ser particularmente significativo y relevante, tanto en términos teóricos como de política. Esta, por lo demás, tiene intensidades, perfiles y determinantes muy diferentes de la migración interna clásica. Por ejemplo, aquella entre edad típicamente motivada por factores laborales y de condiciones de vida. Por ello, en el caso de la migración intrametropolitana no cabe esperar la relación estilizada entre mejores condiciones de vida o niveles de pobreza y mayor atractivo migratorio que se verifica para la migración laboral. En efecto, las zonas más atractivas de las ciudades suelen estar en la periferia, que al menos en América Latina históricamente ha registrado condiciones de vida inferiores. Tal atractivo migratorio se debe en buena medida a la movilidad residencial de familias de bajos ingresos que encuentran en la periferia viviendas que no existen o que valen más dinero comprar o alquilar en el centro o zonas acomodadas de la ciudad. Se trata entonces de determinantes residenciales más que de determinantes laborales o salariales. Entonces, esta movilidad residencial puede tener efectos de composición muy significativos por las magnitudes que involucra y el perfil de estos migrantes, y al mismo tiempo puede tener un impacto significativo sobre la desigualdad territorial dentro de la ciudad o lo que se suele denominar segregación residencial. Tan importante como lo anterior es que su efecto puede cambiar dependiendo de procesos de valorización o deterioro de ciertas zonas de la ciudad. En este sentido, la migración intrametropolitana o movilidad residencial puede desencadenar la decadencia socioeconómica de un barrio o impulsar su recuperación, ascenso y auge. También puede ser promotora de la diversificación socioeconómica, étnica o cultural, es decir, reductor de la segregación residencial socioeconómica, étnica o cultural. O por el contrario, puede promover la uniformidad socioeconómica, étnica o cultural, es decir, aumentador de la segregación residencial socioeconómica, étnica o cultural. En este episodio se elaboró un ejemplo para aportar la evidencia al debate sobre el cambio en la escala de la segregación residencial en las metrópolis de la región, debido al patrón emergente de traslados de familias de nivel socioeconómico alto y medio desde su nicho histórico a la periferia tradicionalmente pobre, bajo la modalidad de urbanizaciones cerradas, condominios enrejados, barrios amurallados y countries. Más allá de los debates sociológicos sobre las implicancias de la cercanía física para reducir la segregación social, que debates completamente justificados, sobre todo por el tipo de cercanía física, marcado por delimitaciones estructurales como murallas alambradas, puertas controladas de acceso y hasta servicios privados de seguridad, a los que hay que agregar barreras culturales, simbólicas e ideológicas. No hay duda de que este traslado puede reducir la segregación residencial, al menos en sus indicadores estándares como el índice de disimilitud y toda la familia asociada, según Macy y Denton en 1988 y Rodríguez en el 2001. Pero considerar solo ese desplazamiento focalizado en un solo grupo socioeconómico
y solo en ciertas zonas de las ciudades, periferia en proceso de gentrificación, resultaba sesgado y eventualmente arriesgado desde la perspectiva de asociaciones generalizadas. Entonces, siguiendo la lógica aplicada con la pendiente de la recta de ajuste o coeficiente de correlación, en el gráfico se expone la nube de puntos que origina tales coeficientes de correlación. En este caso, para asociar el efecto de la migración intrametropolitana en el área metropolitana de Santiago de Chile, que posee 34 comunas, sobre el cambio educativo de la misma y por extensión sobre la desigualdad educativa entre ellas. Podemos observar el grupo de comunas históricamente pobres, receptoras recientes de familias acomodadas, Huechuraba, Peñalolén y Quilicura. El grupo de comunas de expansión adinerada, como son Lo Barnechea, o de renovación de clase media, Santiago. El grupo de comunas correspondiente a las comunas pobres que pierden con la migración intrametropolitana. Y ubicamos también a las comunas pudientes, sector oriente, históricas como Las Condes, Vitacura, Providencia y Ñuñoa. Este hallazgo que proporcionó esta metodología en el caso de Santiago de Chile para el periodo 97-2002 fue ratificar que un grupo de comunas periféricas tradicionalmente pobres, como Huechuraba, Quilicura y Peñalolén, estaba cambiando su condición socioeconómica por la inmigración emergente de familias de ingresos altos y medios, pero que aquello no lograba contrarrestar la persistente inmigración de familias de niveles de ingreso medio y altos hacia los barrios ricos, Las Condes, Vitacura, Ñuñoa y Providencia, desde barrios de nivel medio y hasta abajo. Por ello, la hipótesis de una dispersión masiva de los grupos acomodados parecía exagerada, lo mismo que la de una fuerte reducción de la segregación a causa de este patrón emergente de la migración intrametropolitana. Bueno, queridos oyentes, con esto hemos concluido el episodio de hoy relacionado con el efecto desigualdad que produce la migración interna. Ya para el próximo episodio estaremos enfocados en la medición de la movilidad cotidiana o conmutación y sus efectos con base en el censo de población. Los esperamos en el próximo episodio y recuerden dejarnos sus comentarios, dudas y preguntas. Hasta el próximo episodio.